Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 12:20 AM, 14 de abril 2023. Una lectura pues que me que he estado leyendo un libro y cosas que me gustan, lo que creo yo que pues sí que son de mi gusto, y mm, agregarlos en la pues antes los agregaba en cuadernos. Solía escribir lo que me gustaba y quería recordarlo. eh, de lo que leí en los libros, de las lecturas. Y pues para que puedan hacer algo y se me hizo pues muy interesante para personas que están pasando por un momento difícil y quieren tener la capacidad de cómo salir de esa situación. Hay veces que no podemos o no sabemos cómo seguir adelante, salir de ese problema, ese mal paso. Y, y estaba leyendo pues, un libro, se me ocurre pues me pongo a leer. Vamos a leer una parte que se me hace interesante y creo que lo deben de escuchar. Como les comento antes, que se ponga ya sea haciendo algo, eh, comiendo, cenando, limpiando algo por ahí. Entonces, pues he ahí la lectura, que se trata de la fe.
La fe es un estado mental que puede inducirse con autosugestión. Voy a leer lo que a mí se me hizo interesante. La fe es un estado mental que puede inducirse con autosugestión. A lo largo de todas las épocas, los fanáticos religiosos han exhortado a la humanidad combatiente a tener fe en ese y aquel dogma o credo, pero han olvidado decirle a las personas cómo tener fe. No han mencionado que la fe es un estado mental y que puede inducirse con autosugestión. En un lenguaje que todo ser humano normal puede comprender, vamos a describir todo lo que se sabe sobre el principio a partir de lo que se puede crear fe ahí donde ya no existe. Uno debe tener fe en uno mismo, fe en el infinito. Antes de empezar, el lector debería recordar de nuevo que la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Vale la pena leer la frase anterior una segunda vez y una tercera y una cuarta. Es digna de leerla en voz alta. La fe es el punto de partida de toda acumulación de riquezas. Es la base de todos los milagros y los misterios que no pueden ser explicados según los principios de la ciencia. La fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. La fe es el elemento, la sustancia química que cuando combina con el rezo, establece una comunicación directa con inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento creada por la mente finita de hombre en su equivalente espiritual. La fe es el único elemento a través del cual el hombre puede dominar y utilizar la fuerza cósmica de la inteligencia infinita. Es posible demostrar cada una de las anteriores afirmaciones. La prueba es simple y fácilmente demostrable. Está envuelta el principio de la autosugestión. Por consiguiente, centraremos nuestra atención en el tema de la autosugestión para descubrir qué es y lo que es capaz de lograr. Es un hecho conocido que uno finalmente termina por creer cualquier cosa que se repita a sí mismo, tanto si la declaración es verdadera como si es falsa. Si una persona repite una mentira una y otra vez, finalmente la aceptará como una verdad. Es más, creerá que es cierta. Cualquier persona es lo que es por sus pensamientos dominantes, que permiten que ocupen su mente. Los pensamientos de una persona acoge deliberadamente en su propia mente, que fomenta con entusiasmo y que combina con una o varias emociones. Constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan todos sus movimientos, conductas y hazañas. Los pensamientos que se combinan con cualquier emoción constituyen una fuerza magnética que atrae de las vibraciones del éter otros pensamientos similares o relacionados. La información se puede comunicar fácilmente. Cualquier idea, plan o propósito puede plantarse en la mente por medio de su repetición. Por eso se le pide al lector que escriba su principal propósito o su meta primordial y definida. Lo memorice y lo repite en palabras audibles día tras día hasta que estas vibraciones hayan alcanzado su subconsciente. Somos lo que somos por las vibraciones del pensamiento que adquirimos y registramos a través de los estímulos de nuestro entorno cotidiano. Debemos dejar a un lado las influencias de un entorno desafortunado de cualquier tipo para construir la propia vida a medida. La realización de un inventario de los recursos y las desventajas mentales le permitirá descubrir al lector que tal vez su debilidad sea la falta de confianza en sí mismo. Este obstáculo se puede superar y convertir la timidez en valentía
con ayuda del principio de autosugestión. La aplicación de este principio se puede realizar con la simple enunciación por escrito de los impulsos positivos del pensamiento y su memorización y repetición hasta que formen parte del instrumental de la facultad subconsciente de la mente. La fórmula para ganar autoconfianza. Sé que tengo la capacidad para conseguir el objeto del propósito definido de mi vida. Por lo tanto, me exijo ser persistente y perseverante hasta conseguirlo y aquí y ahora prometo actuar de ese modo. Sé que todos los pensamientos dominantes de mi mente finalmente se convertirán en actos externos y físicos y se transformarán gradualmente en una realidad física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos al día en la tarea de pensar en la persona en la que deseo convertirme, para crear así en mi mente una imagen mental clara de esa persona. 3. Sé por el principio de autosugestión que cualquier deseo que albergue con persistencia en mi mente finalmente buscará expresarse a través de ciertos medios prácticos. Para lograr el objetivo que hay detrás de él, por lo tanto, dedicaré 10 minutos al día a exigirme ganar confianza en mí mismo. 4. He anotado claramente una descripción de mi principal meta definida y nunca dejaré de intentarlo hasta que haya ganado la suficiente confianza en mí mismo para conseguirla. 5. Comprendo muy bien que no hay riquezas ni posición que pueda durar mucho tiempo a menos que tenga una base leal y justa. Por lo tanto, no me involucraré en ninguna transacción que no beneficie a todos los implicados. Mi éxito se deriva de la atracción de las fuerzas que deseo utilizar y de la cooperación de los demás. Induciré a los demás a servirme porque estaré dispuesto a servirlos también a ellos. Terminaré con el odio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo a base de fomentar amor por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito. Lograré que los demás me crean porque creeré en ellos y en mí mismo. 6. Firmaré con mi nombre esta fórmula, la memorizaré y la repetiré en voz alta una vez al día, con plena fe de que gradualmente tendrá influencia sobre mis pensamientos y acciones para así poder tener confianza en mí mismo y triunfar. Tras esta fórmula hay una ley de naturaleza que ningún ser humano ha sido capaz de explicar. Ha desconcertado a los científicos de todos los tiempos. Los psicólogos han llamado a esta ley autosugestión y así es como se le conoce. El nombre tiene poca importancia, lo que importa es que funciona para la gloria y el progreso de la humanidad si se utiliza de manera constructiva. El subconsciente no distingue entre impulsos del pensamiento positivos o negativos. Trabaja con el material que le proporcionamos a través de estos. El subconsciente puede hacer realidad con la misma sencillez un pensamiento motivado por el miedo como un pensamiento guiado por el coraje o la fe. Si uno llena de miedo su mente, miedo, dudas y falta de confianza en su capacidad de conectar y emplear las fuerzas de inteligencia infinita, la ley de autosugestión adoptará este mismo espíritu de incredulidad y lo usará como patrón, a partir del cual su subconsciente lo convertirá
en su equivalente físico. Esta afirmación es tan verdadera como la afirmación de que 2 más 2 son 4. La fe. Así como el viento arrastra un barco al este y al otro al oeste, la ley de la sugestión nos elevará o hundirá dependiendo de cómo orientemos las velas del pensamiento. Si uno desea tener pruebas del poder de la fe, puede leer los logros de hombres y mujeres que lo han empleado. Jesús de Nazaret encabeza la lista. El cristianismo y la mayor fuerza que ha influido en las mentes de los seres humanos. La base del cristianismo es la fe, independientemente de cuántas personas hayan desvirtuado o malinterpretado el significado de esta gran fuerza y de cuántos dogmas, credos se hayan creado en su nombre. La esencia de las enseñanzas y los logros de Cristo que pueden haberse interpretado como milagros no fueron ni más ni menos que fe. Terminamos con este gran pensamiento, la ley de la sugestión, autosugestión a través de la cual una persona puede alcanzar unos niveles de éxito inimaginables, está bien descrita en los siguientes versos. Si crees que estás vencido, lo estás. Si crees que no te atreves, así es. Si te gusta ganar, pero crees que no puedes, es casi seguro que no lo lograrás. Si crees que perderás, estás perdido. Porque la vida nos muestra que el éxito empieza en la voluntad del hombre. Todo está en nuestro estado de ánimo. Si crees que eres superior, así es. Has tenido que pensar alto para ascender. Has tenido que estar seguro de ti mismo para poder obtener alguna recompensa. Las batallas de la vida no siempre favorecen a los hombres más fuertes o más rápidos, pues tarde o temprano el hombre que gana es aquel que cree poder hacerlo. Napoleón Hill, piense y hágase rico. Página 76. En alguna parte de nuestra estructura se halla dormida la semilla del logro, la cual, si despertara y entrara en acción, nos llevaría a unas alturas que tal vez nunca esperamos alcanzar. He ahí el asunto. Ojalá y esta lectura les sirva y nos despedimos.